Hablaremos hoy de Mani, el fundador del maniqueísmo. Mani creó allá por el siglo III de nuestra era un culto universalista que logró extenderse en casi todo el mundo civilizado. Pero fue flor de un día. Duró poco. Para algunas personas, Mani fue un sucesor de Cristo, se lo consideraba continuador de Buda. Como sucede siempre, cada vez que uno se postula como Mesías, es inevitable que sea sucesor de Cristo o continuador de Buda. Nació en el año 216 Mani, en la comunidad rural de Narkuti, al sur de Babilonia, o al sur de lo que era Babilonia en un tiempo. Esto en la orilla izquierda del Tigris, es decir, muy cerca de la actual Bagdad, la capital de Irak de larga fama. En esa época Narkuti constituía un distrito de la provincia de Azuristán que dependía del imperio de los partos. Los partos, aquellos niatos que solían cobrar peaje a las caravanas, y estaban en el nudo mismo del mundo civilizado, en la zanja, podríamos decir, que dividía el oriente de occidente. Esos eran los partos. Y porque eran medio mal llevados, cobraban unos peajes abusivos, se emperraban en no dejar pasar a las caravanas de uno y otro lado, o mejor dicho, recibían en una esquina las caravanas que venían de la China y en la otra las que venían del occidente, no dejaban que se conocieran y ellos intermediaban. Los partos han sido una de las razones por las cuales no hubo tanta comunicación entre la cultura de la China y del Oriente y la cultura del mundo occidental. Bueno, esos eran los partos. Mani era hijo del señor Patek, se llamaba el viejo, ¿no? Patek había tenido una visión cuando su mujer estaba embarazada. Esto es bastante frecuente, ¿no? Los hombres suelen tener visiones cuando sus mujeres están embarazadas. Patek era pagano, del mismo modo que nuestro amigo, uno de los funcionarios más importantes de esta radio. No, es de apellido pagano el funcionario. Yo creí que Patek era pagano. No, señor. En realidad, era develar una identidad oculta. Patek era nuestro amigo el señor pagano. No, señor. No, era pagano entonces en el sentido de que creía en los dioses antiguos. Pero un día, después de una aparición de un ángel, parece que se le apareció un ángel, y abandonó el paganismo y se unió a la secta de los Mustasila, que eran unos tipos, literalmente Mustasila quiere decir que se lavan, como sabemos todos. Eran unos tipos que pasaban lavándose, ¿no? Y es un grupo que influyó mucho en el pensamiento de Mani. Los Mustasila tenían como unas abluciones rituales, se pegaban enjuagadas a cada momento. En cuanto a las costumbres alimentarias, su régimen era muy extraño también. Estaban prohibidas las carnes, los productos lácteos, el pan hebreo era permitido, pero el pan griego no. Quien ingiriese pan griego era expulsado. Se podían comer solo verduras cultivadas en el huerto de la comunidad y también le valía la expulsión a quien comiera verduras cultivadas en otros huertos este acto, ¿no? Claro, debía haber alguna serie de trámites judiciales para seguir el paso o la trayectoria de cada verdura, para ver de dónde venía. Pero no el pan griego por ahí se diferencia del pan hebreo, vos lo ves y dices, este es uno y este es otro, calculo. Pero una chaucha cultivada en el huerto común y otra chaucha cultivada en un huerto privado, se parecen mucho. ¿Cómo saber si uno se está comiendo la chaucha correcta? Si me permiten esta forma de decirlo. Bueno, el fundador y profeta de los Mustasila era un señor llamado El Chazai. Parece un apellido del bajo fondo, ¿no? De acá del barrio. En realidad se ignora si existió el Chazai, pero los Mustasila decían haber sido fundados por el Chazai. Mani nació y creció en el seno de ese grupo Mustasila, grupo que afirmaba que Jesús era el último eslabón de la cadena de los Mesías salidos de Adán.
Así, durante sus primeros años, Mani fue partidario del Chazay, el chazaísta sería. Pero en el año 228, un acontecimiento extraño transformó la vida de Mani. Según los documentos, Mani recibió una revelación. Un ángel le habló. ¿Qué documento? Según los documentos de Mani. ¿Qué documento? Está hablando de documentos en el año 228, allá donde Judas perdió el poncho. ¿Qué documento? Sería una fotocopia de algo. Claro, sí, con la firma del ángel. Certifico que me le aparecí. Firmado el ángel. Bueno, según lo que se dice, Mani recibió la visita de un ángel y el ángel le habló. Pero Mani decidió no contarle a nadie. Se hizo el Vicenzo y creció dejando que maduraran dentro de sí los secretos que el ángel le había transmitido. Dedicarse a la maduración de secretos es una tarea un poco extraña, pero ¿qué sirve? ¿En qué deviene un secreto maduro? Un secreto maduro, lo interesante es hacerlo florecer al secreto, me parece, más que madurar, ¿no? O fructificar en otros secretos, en secretitos, que van extendiendo estas nociones hasta que el mundo entero no tenga más remedio que desayunarse con ellas. Pero bueno, el caso es que sea lo que fuere, lo que Mani entendía por madurar las revelaciones del ángel, no le contó nada a nadie. Cuando llegó a la edad de 20 años, empezó a discutir violentamente con los notables mustasilas. Entre lavado y lavado, Mani discutía violentamente y a los 25 recibió de nuevo la visita del ángel. Fue en ese momento que Mani quedó convencido de su misión divina. Imagínense que a uno lo visite un ángel una vez, ya es cosa rara. Pero que lo visite 2 veces, bueno, habrá dicho Mani, parece que mi misión es divina. Y entonces aseguró que estaba en la tierra para fundar una nueva religión. Denunció públicamente al elchaísmo, criticó abiertamente las abluciones sistemáticas, los baños pertinaces, las enjuagadas a repetición. Y se autoproclamó el último de los profetas, dentro de los cuales consideraba a Zoroastro. Hacía bien, porque estaba en el lugar geográfico más indicado. Zoroastro era el profeta del mazdeísmo, de aquella religión monoteísta de los persas, que tenía mucho que ver con Mani. Posiblemente no haya ninguna religión tan vecina a las doctrinas maniqueas como esta religión de Zoroastro, la religión mazdeísta de Hormuz, también llamado Aura Mazda, y de su contrincante, el malvado Ahriman, ¿no? Las fuerzas del bien y del mal, respectivamente. También consideraba profetas a Buda y a Jesús, y creía que estos profetas habían hecho revelaciones parciales que estaban contenidas y se consumaban en su propia doctrina. La doctrina fundamental del maniqueísmo se basa en una división dualista, dualista del universo, o sea, en la lucha del bien y el mal, entre el ámbito de la luz y el de la oscuridad. En un principio, estos dos ámbitos estaban totalmente separados, pero según esta cosmología, en una catástrofe original, el campo de la oscuridad invadió el campo de la luz, entonces se mezclaron y se vieron involucrados en una lucha perpetua. La especie humana es producto de esa lucha, de la lucha del bien y del mal. Para el maniqueísmo, el cuerpo humano en su materialidad era perverso. El alma humana, en cambio, era espiritual, luminosa, y debía ser redimida del cautiverio que sufría en el mundo dentro del cuerpo. Y entonces la liberación se lograba a través del conocimiento. Una vez adquirido el conocimiento, que tenía que ver desde luego con los preceptos de Buda, con el cristianismo, etc., el alma humana podía lograr dominar los deseos carnales. Claro. Cosa en la que no estoy interesado. Bueno. Que solo servían, decía Mani, para perpetuar aquel encarcelamiento. Como se ve, hay desde luego un fondo muy edificante en las doctrinas de Mani. Los maniqueos estaban divididos en 2 clases, como corresponde a su naturaleza, pero en este caso de acuerdo a su grado de perfección espiritual. Los llamados elegidos
practicaban un celibato estricto y eran vegetarianos, o sea que de carne ni hablar. No bebían vino, no trabajaban, mira vos, se dedicaban solamente a la oración. De este modo se aseguraban su ascensión al campo de la luz. El segundo grupo, más numeroso, era el de los oyentes. De los oyentes de este programa. Se llamaban así aquellos a quienes estaba permitido casarse, aunque se les prohibía tener hijos. Repito, como los cátaros, esta secta estaba condenada más que a su engrandecimiento, a su aniquilación. Sí, no. Porque si no se reproducían, en algún momento iban a aniquilarse. Además, en una comunidad donde se prohíbe estrictamente tener hijos, debían ser muy frecuentes los infanticidios, lamento decirlo. Personas que mataban a las criaturas para evitar ser descubiertas. De ese modo evitaban ir al infierno, imagínense. Así que, bueno. También estos oyentes, los que acabo de nombrar, que podían casarse pero no tener hijos, practicaban ayunos semanales, etc. Con el tiempo, decía Mani, se conseguiría rescatar a todos los fragmentos de aquella luminosidad dispersa, de aquella luminosidad diluida en la oscuridad. Y entonces el mundo se destruiría, pero después de eso, la luz y la oscuridad volverían a estar separadas para siempre, sin que se vea cuál sería la ventaja. Bueno. Alrededor del año 240, Mani comenzó a predicar su palabra en todos los rincones del mundo conocido, que no era tan grande como el de hoy. Pronto se transformó en un personaje temible. Ya sabía yo que se iba a poner. ¿Por qué? Y su secta estaba perfectamente estructurada. Él parece que era muy seductor. Mandó misioneros al Imperio Romano para que se conociera allí su prédica. Su primer viaje importante lo hizo desde cerca de la desembocadura del río Tab y recorrió el Golfo Pérsico, navegó hasta el delta del río Indo, allá dando vuelta a la península del Indostán. No, sin dar vuelta, antes de dar la vuelta. El Indo está primero. El que está del otro lado es el Ganges. Bien. Bien. Estuvo ahí en la India, qué sé yo, trató de convertir a algunos reyes. Llegó, por ejemplo, al reino de Turán. Y el rey de Turán no se quería convencer. Resultaba un poco impermeable a los razonamientos, a los silogismos y a la prédica. Mani resolvió pegar un pequeño vuelo. ¿Y quién no se convence después de ver a Mani volando por los aires? ¿El vuelo? Voló. Y aquí lo dicen. No los documentos, pero lo dicen. Bueno, y se marchó de la India a pie, allá por el año 242, y dejó allí la primera comunidad maniquea fuera de los límites de su tierra natal. Durante el regreso, conoció al cuñado del rey Sapor, que reinaba allá en la zona de Babilonia. Babilonia ya había sido destruida, pero no importa. Gracias a la amistad con el cuñado del rey, Mani logró entrevistarse con Sapor, y Bueno. seducido por la oratoria de Mani, dio validez al nuevo culto. Chao, listo. Pero puede decirse que en el año 270 ya la religión estaba instalada en todo el imperio persa. Era un imperio considerable, ¿no? Mani disfrutaba de su triunfo, qué sé yo, pero se le complicaron las cosas, porque murió el rey Sapor, lo sucedió Hormis I, y después vino Baharán, que era malísimo y se hizo enemigo de Mani. Mani se enemistó con el poder, y Baharán era más deísta, la religión que hemos nombrado antes. Y entonces estalló una competencia religiosa entre los maniqueos y estos tipos. En fin, el hecho es que Mani cayó en desgracia, quiso regresar a su pueblo. En el camino supo que el Baharán, su enemigo, andaba con ganas de liquidarlo. Y
unos niatos lo invitaron a Mani a participar de un banquete y ya se sabe lo que sucede cuando tus enemigos políticos te invitan a participar de un banquete. Llegó la cana, lo apresaron sin prólogo alguno, una cadena en el cogote, 3 en las patas, 3 en las manos. Lo tuvieron encerrado poco tiempo, eso sí, porque inmediatamente lo mataron. Lo desollaron vivo primero y lo mataron después, imagínense. Me parece que es vida sin piel. Era el año 277 y Mani tenía 61 años de edad. Aquí dice que el rey Baharam murió meses más tarde, como si fuera un consuelo. Bueno, pero el maniqueísmo se extendió hasta la China incluso, ¿no? Todavía en el año 492 el Papa Gelasio descubrió un grupo maniqueo en Roma. Pero el maniqueísmo fue combatido, todos los libros fueron quemados. El emperador cristiano Justino instauró una legislación que castigaba con la muerte a toda persona sospechosa de maniqueísmo, así como a todo maniqueo que no denunciara a sus antiguos compañeros, ¿no? En un gesto de tolerancia cristiana. ¿Sabe quién era maniqueo? Un amigo de este programa, en su juventud, San Agustín. San Agustín era maniqueo, y no solo era maniqueo, sino que era libertino, lo cual nos dice que era un mal maniqueo. Ni siquiera era cristiano, mira vos. Calavera y ni siquiera cristiano. Comía carne y todo, ¿no? Andaba de acá para allá y un día dijo planto y ese día se plantó. Y así con la misma habilidad que había seguido el camino del maniqueísmo y del libertinaje, siguió luego el del cristianismo y la castidad, porque el tipo parece que era bueno para todo. Pero bien. Se ha dicho también que el explorador Marco Polo descubrió muy lejos, en el tiempo y la geografía, en 1292, un grupo de sectarios de Mani. Pero desde esa fecha ya no hubo más maniqueos, salvo para los periodistas que dicen que uno es maniqueo cuando divide el mundo en dos. ¿A quién se puede dedicar esta charla sobre Mani? Bueno, al propio Mani, que tan malo no era. Hay mucha gente que conoce la palabra maniqueo, pero no a Mani, porque parece un chiste que maniqueo provenga de Mani, pero es así, ¿no? Además, tiene un nombre, como suele ocurrir con algunos nombres persas y otros de la India, suenan como italianos, y los de la India hacen bien en sonar como italianos porque provienen del sánscrito, que es el idioma ario, de ahí vienen los idiomas nuestros, así que tiene que sonar así. Bueno, muy bien. Después ya, ¿cómo se llamaban los tipos esos que se lavaban? Los mustasilas. Que se lava, toda la gente que se lava, tanto sea de un punto de vista ritual como por mera higiene. Pero el que se lava con pretensión metafísica está bien. Pero mejor todavía es el que se lava sin esperar una recompensa divina en el otro mundo. Bueno, eso es todo. Eso es todo. Hemos ido a la discoteca, le hemos contado. Es una historia de espiritualidad. Sí, sí. Está bien, ¿eh? Le hemos contado al discotecario. ¿Le gustó? Se durmió mucho. Bueno, que sí. para él también, es que él era bastante maniqueo. ¿Y qué le dio? Dos opciones, dos Bastante discos. maniqueo porque él siempre dividía el mundo en dos partes, las cosas que le gustaban, las que no le gustaban, toda esa filosofía elemental que tanto le gusta a nuestro discotecario. Y finalmente me dijo algo que dice, lo que mata es la mezcla. Bueno, no me parece muy Lo que profunda mata es la frase. mezcla, porque dice, cuando había luz de un lado, sombra del otro, estábamos todos bien. Sí. Estábamos todos bien. ¿Usted le gustaba la luz? Sí. Me miró así, ¿no? Claro. Iba la luz. ¿Le gustaba la oscuridad? Y me hacía el gesto sin alcanzar a decir. Pero el problema cuando se empezó a fundir... Eso fueron sus siguientes palabras. El problema es cuando se mezcla. Como cuando se mezclan dos sustancias coloreadas con dos colores distintos. Abre la compuerta que comunica, hay un vaso comunicante entre dos líquidos, estamos muy físicos hoy. Y ya las moléculas se entreveran, Sí, de muy un difícil. azul y amarillo, que era perfectamente boquense, sale un verde, Ferro. que es otra cosa. El color verde no existe, por ejemplo, en la eternidad. Porque ahí las cosas son solamente todas puras. En el Topos Ouranos de Platón
solo existen las cosas puras, donde de lo que se puede deducir que el verde no existe, que el verde es una mezcla. Y donde puede deducirse también que aquel mundo platónico que tanto parece añoramos, es mucho más pobre que este. Claro. Es todo hidrógeno allí. Es menos complejo, ¿no? Sí, claro, porque es menos complejo. Ese es el asunto. Y el universo ideal que proclamaba Manny también era menos complejo. Todo luz, todo sombra. ¿Cuál es la gracia del arte? La penumbra. La sí. penumbra, las mezclas, los claroscuros. Eso es, el fluir. El fluir. Si está detenido la luz, si está detenida la sombra, el bien y el mal, llamémosle. Si no fluye el uno hacia el otro, el mundo termina y se aniquila. Bueno, muy bien. Me dio un disco que se llama Mala Junta. Ah, por el tema bueno, de la claro, mezcla. sí. Que la mezcla siempre es una mala cosa, ¿no? En la orquesta, divertida orquesta de Julio De Caro.